Tú nos muestras que eres nuestra luz, que eres nuestra salvación, que eres nuestra fortaleza. Y realmente podemos buscarte y podemos reconocer tu poder porque te conocemos, Dios. Y tu palabra, la oración, la alabanza es una manera de conocerte y reconocerte, Señor. En este momento cantamos a lo sobrenatural que eres para todos nosotros, para toda la humanidad. Amén. Sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural de la tierra.
siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Una vez más, digámoselo. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Eres sobrenatural, Dios. Gracias por ser nuestro sustento. Gracias porque si nos ponemos a ver, por más afanes que tengamos, preocupaciones, tal vez escasez, realmente que todos estamos aquí, habiendo tenido un techo, comida, arropo, nuestra familia. Gracias, Dios, porque nos sustentas no solo en nuestras necesidades físicas, económicas, sino en nuestra vida espiritual, en nuestra vida mental, en nuestras emociones. Tú llenas todo en todo, eres sobrenatural, Dios. Y estamos leyendo el Salmo 27. Gracias. Qué pena mi Biblia en el piso, pero no encontré dónde ponerla. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y hoy, Dios, nos rendimos ante ti, agradecidos por la transformación, Señor, que haces en nosotros, porque cuando tú hablas de enemigos, no son solamente personas, situaciones, sino que también somos nosotros mismos. Nos llenamos de dudas, con nuestros ojos terrenales definitivamente no podemos entender tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver tu gloria en nosotros y seguir viendo esa transformación para poder cantar con gozo genuino, auténtico, que has cambiado nuestro lamento en baile, y nuestro baile y nuestro gozo no depende de nada ni de nadie. Amén.
¿Quién quiere ser adorador en espíritu y en verdad? Amén. Bueno, les decía que estábamos viendo el Salmo 27, que habla de que Jehová es nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestra salvación. Y estamos viendo varias cositas en esos primeros 4 versículos, en donde nos ha hablado de su poder al ser nuestra luz, al ser nuestra fortaleza. Nos ha hablado de cómo Él quiere transformarnos, nos ha hablado de algunas características que Él tiene que podemos entender solo conociéndole, a través de la palabra, de nuestra relación con Él. Y por último quisiera tocar el aspecto de que realmente lo que Él es, ¿no? Cómo poder adorar conociendo lo que Él representa para nosotros. Y Él es nuestra alfa, nuestra omega, nuestro principio, nuestro fin. Él es el gran yo soy. Él representa todo, Él lo es todo. Y digámosle juntos que queremos que gobierne nuestra vida, que queremos ser un sacrificio vivo, ofrenda para Él. Cantemos esta canción con esos ojos espirituales y entregándole nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Y el fin, y el gran yo soy, me
Ayúdanos, Señor, a vivir en tu voluntad. En nuestras propias fuerzas es imposible, Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo que has dejado en nosotros, podemos seguir caminando hacia cumplir tus propósitos. Amén. Bueno, buenos días a todos. No hay sino diosidencias. Me pidieron el favor de que preparara una oración para hoy. Y justo es el Salmo 27, desde el versículo 4. Cuando nosotros entendemos que podemos pedir todo lo que queramos, pero tú nos dices hoy que lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Señor, eso está por encima de todo lo que pidamos. A veces ponemos nuestros ojos en las circunstancias de la vida, pero cuando nosotros vamos a tu presencia, podemos entender y ver de otra manera las circunstancias. Cuando vamos a tu presencia, podemos entender que hay una eternidad que tú nos has preparado. Y nuestra mirada se quita de las circunstancias y de las dificultades. Y podemos ver que es allí, en tu presencia, que podemos recibir el gozo, la alegría y la paz que solo tú puedes dar, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de oración, este tiempo en que hemos venido hoy a estar aquí, Señor, en tu templo y en tu presencia. Lo ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días. Una pregunta. ¿Me escuchan mejor por aquí o por aquí? ¿Por acá? Bueno, y a nivel de transmisión, los que están en la casa, ¿por acá? Listo, entonces por acá va a ser. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Permítanme, yo pongo esto por acá. Y perdóname, Pili, que no lo tenía listo cuando te tocó a ti, te tocó poner la Biblia en el piso. Pero bueno, muchísimas gracias, Pati, gracias por orar por nosotros, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. En fin, ahí va, bueno. Lo primero que quisiera es recordar algunas cosas que ustedes ya conocen, la mayoría, pero que es bueno pues para refrescar la memoria. Entonces quisiera que pusiéramos los anuncios. Que son más o menos estos que ustedes ya conocen. Lo primero es, pues ustedes saben, los hombres siguen reuniéndose en las mañanas, a las 7 de la mañana, como todas las semanas, y también seguimos teniendo nuestras reuniones los miércoles. El miércoles la reunión de oración a las 6 de la tarde, y los jueves a las 6:30 es la reunión de los hombres. Del mismo modo, pues ya ustedes saben, los niños siguen reuniéndose, siguen estudiando la palabra y siguen aprendiendo los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, ¿cierto, Pati? Los más chiquitos, y luego a las 10 o a las 11. A las 10 los más grandes, y en la tarde los jóvenes. Y bueno, les damos gracias por seguir aportando para el mercado y por seguir transmitiendo estas reuniones y estas enseñanzas por medio de YouTube y de Spotify. Ustedes pueden encontrar el histórico de todas las predicaciones desde hace más o menos unos 3 años quizás en YouTube. Hay otra plataforma que se llama iVoox, que hay incluso predicaciones desde el 2012, si no estoy mal. Y en Spotify ustedes pueden escuchar las 20 más recientes, y eso se va actualizando, pero siempre va a quedar allí el histórico. Y pues si ustedes quieren estudiar la palabra del Señor y quieren verlo en YouTube, en Spotify, pues ustedes van a recibir el enlace. Si no lo reciben, ustedes pueden escribirme y personalmente pues yo se los puedo enviar o agregarlos al grupo en donde estamos enviando la predicación y el mensaje.
y nosotros no vamos a enviar spam, ni vamos a enviar mensajes, ni nadie más puede escribir, solamente nosotros, para concretamente enviarles los links de la reunión del domingo y para enviarles el mensaje. Entonces, no se preocupen que es un grupo benigno, como dicen por ahí. Entonces, pues bueno, gracias a Dios por eso, y del mismo modo les agradecemos por ser fieles al Señor, apoyando a la iglesia para que continuemos. Hoy estamos acá en Centenario, la próxima semana vamos a estar en Unicentro, la semana pasada estuvimos virtual y así vamos a estar rotándonos y vamos a estar también avisándoles con tiempo. Y pues bueno, básicamente eso era así como a nivel de anuncios, lo que quería recordar. Hoy tengo el privilegio, me han dado el privilegio de compartir la palabra. Mi nombre es Cristian, para quienes no me conocen, porque veo personas que no conocía, bienvenidos todos. Y pues tengo el privilegio hoy de compartir la palabra de Dios y lo quiero hacer pues como recordando un par de cosas, ¿no? Inicialmente, yo no sé si ustedes escucharon que hubo hace poco como una especie de crisis en las aerolíneas, y bueno, es una crisis general como del empleo, sobre todo en los Estados Unidos, porque no había personal, ¿no? No había gente que estuviera dispuesta a trabajar, y en aerolíneas como American Airlines hubo ese problema, cancelaron muchos vuelos alrededor del mundo y tuvieron problemas porque no había pilotos, no había auxiliares de vuelo suficientes para cubrir la demanda requerida, y en todo el mundo estuvieron cancelando viajes. De hecho, a Luz y a mí, Luz es mi esposa que está allí atrás, nos pasó hace poco que teníamos un viaje y nos lo cancelaron porque no había personal para cubrir el vuelo, no había pilotos. Entonces imagínense, pues un avión sin piloto, pues creo que no funciona igual. Entonces era necesario como cubrir esa demanda, y eso ha sido un problema pues que ellos han tenido últimamente, ¿no? Y aunque es cada vez más común que en los transportes, por ejemplo, o en algunos dispositivos ya no se requiera de una persona que los opere, sigue siendo una necesidad tener expertos, tener personas para operar vehículos, personas con pericia para operar los aviones, entre otras cosas. Por ejemplo, yo vuelo dron a nivel profesional, me gusta volar dron, y aunque uno puede programarle muchas cosas al dron para que dé vueltas, para que grabe aquí, para que vuele hacia allá, siempre sigue siendo bueno, o por lo menos a mí me gusta, tener literalmente el control y ver para dónde lo dirijo, ¿no? O también pues existen vehículos automáticos. En Estados Unidos ya hay vehículos que no requieren de una persona que los opere, pero tienen sus problemas, ¿no? Y han tenido accidentes y otras cosas. Ahí van mejorando la tecnología de a poco. Incluso en otro tipo de industrias y en otro tipo de cosas sigue existiendo la necesidad de que haya una persona operando ciertos dispositivos. Imagínense lo aburrida que sería la Fórmula 1 si los vehículos, los monoplazas fueran operados por pilotos automáticos. Algunos dicen que de por sí ya es medio aburrida la Fórmula 1 porque no hay como la misma competencia que en otras competencias de automovilismo, pero ahora imagínense que fuera solamente las máquinas, perdería el sabor, se perdería la gracia, no tener a un Schumacher, a un Raikkonen o alguno de estos pilotos manejando el monoplaza. Y pues mi amigo Luis Fernando, que yo sé que está conectado, sabe de qué estoy hablando. Entonces, incluso en el mundo audiovisual, yo me dedico profesionalmente a la producción audiovisual, con cámaras y para narración de documental, entre otras cosas. Y sigue siendo para mí importante el tener el control de la cámara completamente. Hoy en día las cámaras se enfocan automáticamente, exponen, es decir, que iluminan automáticamente, pero deja de tener ese saborcito de la mano del profesional, exponiendo, enfocando, y se ve mejor, ¿sí? Se disfruta más. Entonces, sigue siendo necesario que haya alguien al mando, ¿cierto? Y pensando en este tema de los pilotos automáticos, recordaba esa imagen del piloto automático de una comedia de los 80. Yo no sé si, pues yo me imagino que no todos la vieron, yo la vi muy chiquito y no me acuerdo casi, pero me acuerdo que el piloto automático era un muñeco inflable que se sentaba en la silla del piloto, y entonces, o sea, activaban el piloto automático y se inflaba el muñeco y empezaba a manejar el avión. Y pues, no sé, como que creo que es mejor tener a un piloto diestro, un piloto con pericia, con experiencia, que cumple lo básico, que un piloto automático cumple lo básico, ¿no? Mientras que un piloto experto tiene ideas para resolver, tiene maneras de hacer cosas nuevas. Y no solamente eso, sino que un piloto experto sabe liderar a una tripulación, ¿no? Sabe liderar a un equipo. Entonces, pues, leyendo la Biblia y pensando en nuestra iglesia, pensando en nosotros,
en las actitudes que tuvo Abdías. No sé si pues todos se conectaron la semana pasada. René, que nos predicó desde Medellín, nos hablaba de Abdías, un personaje que tuvo unas actitudes puntuales y nos decía que esas actitudes eran la adoración, la proactividad, el discernimiento y el sacrificio. Reflexionaba en todo esto y en la necesidad de tener un piloto en nuestra vida para que nos ayude a tener esas y otras actitudes importantes, ¿no? Y ese piloto es el Espíritu Santo. Entonces hoy quiero invitarles a que veamos cuáles son esas posibilidades de relacionarnos con el Espíritu Santo y cómo puede ser Él quien pilotee la nave. Me disculpan los gallos, como que me faltó agua, pero bueno, en fin, sigamos para adelante. Entonces quiero invitarles a que me acompañen a la palabra y vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 11, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 3. Es cortico. Yo lo tengo por acá y ustedes lo van a ver en pantalla. Veamos. 1 Corintios 2, 11. Y vamos a leer hasta el capítulo 3 hasta el versículo 3 del capítulo 3. Y dice así. Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. Tengámoslo en cuenta. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y seguimos en el capítulo 3. Yo, hermanos, ahí habla Pablo, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Y dejémoslo hasta allí, y les invito a leer toda la carta y todo el capítulo. Bueno, entonces, esta carta, la primera carta de los Corintios, ay, muchas gracias, Pili. Bueno, esta primera carta de los Corintios es una de las dos cartas que nos quedan del apóstol Pablo a esa iglesia. Eran 3 originalmente. Y en esta Pablo escribe a los corintios, él estuvo allá con ellos un tiempo, él se fue a hacer misión en otras partes, y les escribe a los corintios para ayudarles a corregir ciertos problemas y actitudes que había dentro de la iglesia, ¿no? Había divisiones por ver quién era el líder que debían seguir. Unos decían que debía ser Pablo, otros decían que debería ser Apolos. Tenían como esa condición, ese problema. Incluso algunos decían que debía ser Pedro, otros incluso que el mismo Jesucristo, ¿no? Y eso es lo ideal. Pero entonces Pablo procura corregir esas tendencias en la iglesia por medio de esta carta. Tenían incluso conflictos sobre qué debían o no qué debían comer y otras cosas así. Y deja claro que aunque para el mundo signifique una locura, debían ser seguidores de Jesucristo. Para el mundo podía significar una locura, pero debían seguir a Jesucristo, y lo manifiesta de esa manera, ¿no? Por medio de la locura de la predicación. Puede ser locura para quienes no comprenden. Entonces, eso es lo que implica esta carta, más o menos. Y hay varias cosas allí de lo que acabamos de leer que quiero que tengamos en cuenta, ¿no? Por cierto, los invito a volver a ver, ya que hablábamos ahora de YouTube y de las predicaciones que están en YouTube. Hay una enseñanza que hace casi 4 años, en el 2018, se dio en la iglesia, que se llamaba Elogio a la Locura, que la dio el pastor y era basada en el primer capítulo de Corintios. Y digamos que esta puede ser una continuación de esa, pero entonces las invito a que la busquen en YouTube. Y en ese texto que leemos,
Pablo deja claro que es el Espíritu Santo, del Espíritu Santo es que proviene la sabiduría para comprender lo que el Señor nos ha permitido comprender por gracia, es decir, un regalo de Dios, el permitirnos comprender, y la manera de hacerlo es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y también deja claro que no todos tienen al Espíritu Santo como el piloto de la vida, ¿no? Habla de unos que no lo comprenden porque no tienen al Espíritu y consideran que todo esto es una locura, ¿sí? Entonces, quiero que pensemos en tres posibilidades, tres tipos de vida que hay aquí en el texto y que son tres posibilidades de relacionarnos con el Espíritu Santo. Todo esto que les voy a contar pues no es como una idea mía realmente, sino hace parte de conocer como tres posibilidades que están aquí en este texto, y hay mucho más sobre el Espíritu Santo en toda la Biblia, pero esto particularmente pues hace parte como de una idea que existe en Crudo, la organización en la que yo trabajo, para que la gente comprenda cómo relacionarse con el Espíritu Santo y sentirse satisfechos con su vida cristiana. Entonces, bueno, lo primero es que el Espíritu Santo es tener al Espíritu Santo como piloto. Esa es una de las posibilidades, que el Espíritu Santo sea el piloto, ¿sí? Y Pablo comienza afirmando que ellos, es decir, los que enseñan, si ven que ustedes pueden notar que en la carta él habla en primera persona, dice, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. Nosotros, de hecho, hemos recibido el Espíritu. Está hablando en primera persona y se refiere a sí mismo y a quienes comparten y predican la palabra, ¿no? Entonces, los que enseñan tienen al Espíritu Santo que les permite comprender lo que Dios ha querido por gracia revelar a la humanidad, ¿sí? Lo que porque el Señor lo quiso así, nos ha dado el regalo por su Espíritu de comprender. Entonces, habla que el Espíritu Santo da la sabiduría de Dios y la distingue de la sabiduría del ser humano, ¿no? Y que el propósito de esa sabiduría es hablar con palabras que proceden de Dios. Es decir, ellos reciben la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo para hablar. Lo dice allí claramente, ¿no? También hay que tener en cuenta que cuando habla de la sabiduría, podemos ver en la misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 24, que dice, lo voy a leer acá, lo tengo rápidamente, dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces deja claro que cuando se refiere a la sabiduría de Dios, está hablando del mismo Cristo, ¿no? Entonces, el que tiene a Cristo o al Espíritu Santo como el piloto, es una persona que habla y es una persona que comprende quién es Cristo, la sabiduría de Dios, y lo hace gracias al Espíritu Santo porque es el que está piloteando la nave, ¿sí? Y en el mismo verso, en el verso 7 de ese mismo capítulo 2, dice, lo tengo por acá, dice, miren esto, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Es decir, cuando dice que exponemos, eso es precisamente hablar de la sabiduría de Dios, hablar de Cristo, ¿no? Y más adelante en el versículo 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido no habrían crucificado al Señor en la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Es decir, que la sabiduría que Dios da procede del Espíritu Santo, como ya hemos dicho, para hablar y para exponer ese misterio de la sabiduría de Dios, de lo que consiste quién es Cristo. Y también deja claro que hay gente que no lo entiende. Habla específicamente de gobernantes y que si esos gobernantes del mundo hubieran entendido con la sabiduría de Dios, no habrían crucificado a Cristo. Entonces, no es posible para la mente humana dirigir correctamente la nave de la vida. Quien debe estar en el asiento del piloto es el Espíritu Santo para tener, como dice en el versículo 16, la mente de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener la mente de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo muy claro. Una persona que tiene al Espíritu Santo como el piloto es una persona que no se puede quedar callado, que tiene el Espíritu y habla y expone con la sabiduría del Espíritu y no la sabiduría humana. Es decir, si nosotros tenemos al Espíritu Santo como el piloto, no es para quedarnos callados ni quedarnos con eso y guardárnoslo para nuestro corazoncito, no. Es para exponerlo y para hablarlo a otros. Nos corresponde. Y hablarlo con la sabiduría del Espíritu, no con la sabiduría humana, con lo que la humanidad entiende.
una persona que tiene al Espíritu en la nave como piloto es una persona que está capacitado por el Espíritu para comprender el misterio de la sabiduría de Dios, es decir, Cristo. Miren, en Romanos 8:5 dice, fijan su mente en los deseos del Espíritu Santo. Es decir, que una persona que tiene al Espíritu Santo como piloto de la nave es una persona que fija sus deseos en los deseos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un piloto hábil, ¿no? Es un piloto que conoce la mejor ruta, que domina y gobierna la nave, que comanda la tripulación con sabiduría, para que no nos quedemos callados, ni nos enfrasquemos en discusiones inútiles. Y nos expresemos según la verdad espiritual que está aquí en la palabra, es decir, que hablemos de Cristo, ¿sí? Nos capacita para poder tener actitudes correctas, para poder servir a otros, para, como decían esas actitudes de las que nos hablaba René la semana pasada, para ser proactivos en servir a otros con la palabra de Dios y no esperar qué quiere Dios hacer por mí, ¿sí? Una persona que no tiene al Espíritu Santo como piloto es una persona que está esperando que le den. ¿Qué quiere Dios hacer para mí? ¿Cómo Dios me va a ayudar a mí? ¿Cómo me va a ayudar a mí en mi día a día? En cambio, quien tiene al Espíritu en la nave del piloto es proactivo para servir a otros, como nos comentaba René la semana pasada. El Espíritu Santo también nos capacita para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y nos dirige para tomar el camino correcto, y nos prepara para hacer sacrificios, también que era otra actitud, ¿no? Son personas sacrificadas, para que otros también sean comandados por el Espíritu Santo. Es decir, dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en el otro, pensar en que el otro también necesita que el Espíritu sea el piloto. Y hacemos lo necesario para eso. Ponemos nuestra vida en pos de eso. Esa es la idea, ¿no? Es un piloto hábil, es un piloto que sabe lo que se requiere, y definitivamente la mejor idea es tener al Espíritu Santo que da sabiduría comandando la nave. Y Pablo se mete a sí mismo en ese grupo, ¿no? De los que son comandados por el Espíritu y que hablan lo que el Espíritu Santo nos ha permitido conocer, que es el misterio de Cristo, y lo hablan a todas partes. Ese, digamos, que es el ideal, es el propósito de Dios, y es lo que nos ha llamado en hacer a todos nosotros, quienes estamos aquí y quienes nos están viendo, por medio de la gran comisión en Mateo 28, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso hace parte de lo que el Señor quiere que hagamos. Si nosotros no tuviéramos que hacer eso, quizás al conocer de Cristo seríamos, no sé, desapareceríamos y apareceríamos en la gloria de Dios de una vez, porque ¿para qué más estamos aquí? Nuestro propósito en nuestra vida no es ser feliz, es cumplir con esta voluntad del Señor, ¿no? Entonces digamos que esa es la primera posibilidad, ¿no? La primera posibilidad es tener como piloto al Espíritu Santo y que sea Él quien comande la nave, ¿sí? Ese es, digamos, el ideal. Ojalá que todos lo podamos hacer, ¿no? Pero no es la única que presenta el texto, existen otras dos. Y la segunda que presenta es la del Espíritu fuera de la nave, ¿sí? Hagan de cuenta que el avión va, pero el Espíritu Santo no está ahí. Y también nos deja claro que no todos tienen al Espíritu Santo en la nave. Hay unos que no logran comprender la sabiduría del Espíritu, lo dice acá. No pueden aceptar la verdad que procede del Espíritu. Su naturaleza y sabiduría humana les hace pensar que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es una locura, es una insensatez, lo dice acá también. Entonces, veamos el verso 14, dice: el que no tiene el Espíritu, ahí deja claro que hay gente que no lo tiene, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Estas personas infortunadamente no comprenden que el reino de Dios no es de este mundo. Que en su momento no entendían que Cristo no vino para comandar una ofensiva militar y liberar a Israel o a Judea del suplicio del Imperio Romano, ¿no? Eso era lo que ellos esperaban de un Mesías. No lo entendían. Y hoy en día, esas personas que no tienen al Espíritu en la nave, no comprenden y no quieren comprender en muchos casos que Dios sí existe y que no tiene que probarlos con milagros y señales que no afianzan la fe. Estoy leyendo un libro de un autor que se llama Philip Yancey, que se llama Desilusión con Dios. Y mucho de lo que él explica es que gran parte de la desilusión con Dios es que nosotros esperamos que Dios haga ciertas cosas sobrenaturales o que se salgan del orden normal para poder afianzar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y resulta que esa fórmula no funciona, y es una fórmula viejísima, y es algo que está comprobado, por decirlo así, desde la antigüedad. Ustedes saben, la mayoría, que hubo una manifestación física y divina de Dios
con el pueblo de Israel en Egipto, cuando los liberó de Egipto con esas plagas, cuando les cubría el campamento de día con una nube y les iluminaba de noche con una lengua de fuego, o cuando les proveía el alimento para todos los días y la ropa no se les dañó. Una cantidad de cosas que definitivamente pues, se salen de la lógica normal, y desafortunadamente ese tipo de cosas, ese poder manifestado de Dios en ese momento, no implicó que la fe del pueblo de Israel creciera o que amaran a Dios, sino que por el contrario fueron un pueblo rebelde y que se apartó de Dios y vivieron las consecuencias de eso. Entonces las personas que no tienen al Espíritu en la nave hoy son aquellos que piensan que quizás Dios debería, no sé, acabar con el hambre del mundo o con poder establecer la paz mundial. Y no entienden que el reino de Dios del que habla Jesucristo es un reino que no es de este mundo. Estas personas, infortunadamente, no les cabe en la cabeza que existe una eternidad más allá de lo que pasa en nuestra tierra hoy, y solo esperan que Dios les ayude con sus problemas personales. Pero Jesús dijo otra cosa, ¿no? Jesús dijo que el reino de Dios no era de este mundo, y también puso en nosotros, quienes queremos tener al Espíritu como el piloto de la nave, la responsabilidad de ser quienes hablemos del reino de Dios que no es de este mundo y que se lo hablemos a todas las personas que nos rodean. Es decir, hoy Dios se manifiesta en el mundo por medio de ustedes y de mí. Y eso es una responsabilidad muy grande que no sé si estamos conscientes de eso. Y por nuestras fuerzas no podemos asumirlas, para eso necesitamos al piloto, ¿sí? Incluso estas personas que no tienen a Dios como piloto, no entienden que el propósito de Dios no es servir a la humanidad, sino que delegó en nosotros esa responsabilidad, y habla de un reino que es eterno, que trasciende a lo que acá vivimos, ¿no? El Espíritu Santo no está en esa nave, no está montado en ninguna parte de esa nave, no está ni siquiera en la parte de la carga, no está. Y no hay piloto más allá del ego, del yo de cada una de esas personas. Se trata de pilotos sin experiencia, sin la pericia necesaria para manejar el avión. Es una nave que va sin rumbo fijo, volando, y que da vueltas hasta que de pronto se le acabe la gasolina y el avión cae en picada, ¿sí? Que no encuentra respuestas, que al no comprender que necesitan al piloto consideran locura la idea de ceder el mando. En este momento de la historia en que nuestra sociedad y más concretamente nuestro país podría ser insensato pretender que la gente crea que creer en el mensaje de la cruz, ¿no? Pero es donde la sabiduría humana tiene que humillarse y reconocer que la sabiduría de Dios es mayor y que es más sabio seguir la insensatez de la sabiduría de Dios que la sabiduría humana. Y estas personas de quienes les hablo, que no tienen al Señor en la nave, que no tienen al Espíritu Santo en el timón, son las personas que más necesitan conocer y son la mayoría de la gente que nos rodea. Y necesitan que alguien que conoce al Espíritu, que comanda la nave, traiga esperanza, que les muestre que existe ese comandante que puede tomar el mando, y nuestra sociedad está llena de esas personas. Nada más con cruzar esta puerta nos los podemos encontrar. Entonces, no digamos que no es que no haya esperanza para ellos, al contrario, sí la hay. Y es nuestra labor como personas que tenemos al piloto allí, llevarles ese mensaje y que ellos entiendan que existe ese piloto. Entonces digamos que pues esas son como las dos grandes que uno se imagina, ¿no? Los que son comandados por el Espíritu, que somos nosotros, y los que no lo conocen y el Espíritu Santo no está en la nave. Pero hay otros de los que habla Pablo, y sobre todo en el capítulo 3. Y son aquellos a los que yo llamo que andan en piloto automático. Y es decir, existe otra posibilidad de relacionarnos con el Espíritu Santo. Son aquellos que van en la nave, conocen al Espíritu Santo, saben que el Espíritu Santo es el mejor piloto, pero no le dan el mando. Y ponen el piloto automático y siguen teniendo al Espíritu Santo sentado en clase turista, esperando a que les sirvan los snacks y el café. Veamos otra vez los versículos del capítulo 3, del 1 al 3. Dice: yo, hermanos, Pablo les dice, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?
¿Acaso no están comportándose según criterios meramente humanos? De estos es que habla Pablo, de esos que en su vida tienen al Espíritu, pero no lo tienen al mando. Son aquellos que no crecen, son aquellos que no maduran, son niños eternos, ¿no? Toda la vida duran siendo niños, quieren seguir determinando el rumbo que creen que pueden llegar al puerto seguro con la sabiduría humana y no van a ningún lado. No les voy a preguntar, pues eso que quiero que lo piense cada uno de ustedes, ¿qué será peor? ¿No tener al Espíritu en la nave o tenerlo sentado en clase turista y seguir tratando de determinar el rumbo y el punto de llegada por medio de la sabiduría humana que no comprende a Cristo? Ahí les dejo ese trompo bailando en la uña. Estos son los que estando en la iglesia siguen concentrados en contiendas, en peleas, en celos, no ven al otro con misericordia, como personas que necesitan ser entendidas, sino que caen en la trampa de pelear con el otro, de tener contiendas, el que le responde feo al otro en las redes sociales, el que si no piensa como yo a nivel, no sé, social, político o lo que sea, nosotros no tenemos ningún problema en caerle encima y caer, enfrascarnos y no pensar en el bienestar y en el corazón del otro. Son personas que no piensan en los demás como personas que también necesitan al piloto y porque no lo consideran necesario, ¿no? Como dice Pablo acá, siguen comportándose según criterios meramente humanos. Y son los que se fijan en los hombres, en las personas, en los líderes de influencia, en personajes que procuran ver a personajes y más allá de ver al Señor, ¿no? Y esto se va a agudizar más aquí. Pasó hace 4 años, pasó hace 8, ha pasado siempre. Y se va a agudizar el próximo año con la elección de nuevo presidente y de Congreso. Y esta es mi invitación para ustedes también. En la iglesia de Corinto en ese momento había la discusión de que si era Pablo el que tenía la razón, o si era Pedro el que tenía la razón, o si era Apolos, ¿sí? Aquí es si soy de Uribe, si soy de Petro, si soy de derecha, si soy de izquierda, si soy decente o no. ¿Cuándo dejamos entonces de ser de Cristo? ¿Cuándo nos identifica a nosotros? ¿Cuándo nuestra identidad está determinada por una persona, por un personaje? ¿Y cuándo dejamos de identificarnos por Cristo? ¿Cuándo permitimos nosotros que nuestra discusión con los demás se enfrasque en su pensamiento social, político, lo que sea, más allá de que es una persona que necesita a Cristo y que necesita que el Espíritu Santo sea el piloto como se supone que es el mío? ¿Cuándo pasó eso? Desafortunadamente, somos cristianos, y espero que al que le caiga el guante pues lo reflexione, somos cristianos muy cómodos, que no hablamos a nadie de la fe, de la sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo no está al mando. Vivimos en piloto automático, el Espíritu Santo sentado en clase turista y la nave en piloto automático, dando vueltas de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y los fines de semana de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Aplique, enjuague y repita, como dicen los detergentes, que se nos convierte en una liturgia y una costumbre el participar del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Venimos, calentamos banca, o ahora más fácil, más cómodamente, desde la comodidad del hogar, también se puede, pero no hacemos nada más, ¿no? En la semana no vivimos la fe, no permanecemos llenos del Espíritu Santo y no reflejamos la vida de Jesús en otros. Si a usted le pasa eso, tranquilo, todos somos así, a todos nos pasa. No quiero que se sientan juzgados, porque yo no soy la última Coca-Cola del desierto. De hecho, yo tuve que pedirle al Señor, para poder hablarles a ustedes de esto, que Él se sentara otra vez en el piloto de mi vida, porque a veces le digo, sentate allá y yo manejo un rato. Entonces nos pasa a todos. Y somos, desafortunadamente, los que ante las pruebas seguimos en piloto automático y no ponemos al Espíritu Santo en el lugar de mando. De hecho, y es triste, algunos lo botan del avión, culpándole de no hacer algo, desilusionados con un Dios que quiere ser amado y que quiere estar al mando. Le echan la culpa a Dios, que lo tienen en la clase turista, le echan la culpa al Espíritu Santo y lo botan de la nave porque no pasa nada. Somos a veces personas que no experimentamos intimidad con Dios y disfrutar de su sabiduría porque no dependemos de su Espíritu. Y eso es una decisión que tiene que ser tomada constantemente, ¿sí? El Espíritu Santo está al mando de la nave, pero nosotros en cualquier momento le podemos decir, hacete en clase turista, y entonces nosotros tenemos que decidir constantemente que el Señor sea el que comande la nave. Infortunadamente, las personas que en nuestras propias fuerzas vivimos la vida cristiana así, vamos a experimentar fracaso y vamos a experimentar frustración. En Gálatas 3:3 dice,
¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Quieren llegar al destino propuesto por el Espíritu Santo, pero sin que el Espíritu Santo maneje la nave, ¿no? Listo, gracias, pero yo voy, yo sé cómo. Y no ven como prioridad el servir al otro, no ven como prioridad enseñar la fe al otro, que el piloto llegue al asiento del otro porque no comanda mi propio avión. Y esa es una realidad. Las personas confían en sus propias fuerzas para vivir la vida cristiana, van a experimentar ese fracaso y esta frustración. Y como les digo, es una decisión diaria. Nosotros tomamos, espero, y si alguno no lo ha hecho, podemos hablar al respecto. Hemos decidido que Cristo se monte en la nave, que Jesús, que Dios se monte en la nave, que podemos experimentar el tenerlo allí, que Él sea el que guíe nuestra vida y nosotros ser seguidores de Jesús, que reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y que lo necesitamos porque si no estamos perdidos. Y esa es una decisión que tomamos una sola vez y podemos tener la confianza porque le dice la palabra que aquel que crea pues vivirá. Pero esta es una decisión, esta decisión de tener a Cristo, tener al Espíritu Santo como el piloto de la nave, es una decisión que tomamos constantemente y todos los días. ¿Sí me entienden la diferencia? La decisión de seguir a Cristo se toma una sola vez. Pero la decisión de que sea Él el que comande la nave es una decisión constante. Es una decisión que tenemos que tomar hasta el último día porque, infortunadamente, estamos lejos de la perfección y necesitamos que Él siga comandando porque Él sí es perfecto. Entonces, espero no haber hablado demasiado rápido. Hay tres, entonces quiero que tengamos en cuenta las tres posibilidades que tenemos, ¿no? Y podemos elegir una de estas tres opciones de vida que las van a ver en pantalla. Imagínense que cada una de sus vidas está representada por uno de estos círculos. En esta vemos a la persona sentada en la nave y al Espíritu Santo por fuera de la nave y que es una persona que resulta en frustración y falta de propósito. Aquí vemos al Espíritu sentado en el trono de la vida y al yo, el ego, controlado, y eso da propósito, da vida y nos lleva a un puerto seguro, ¿no? Y existe la otra opción, que es la de andar en piloto automático con el Espíritu sentado fuera del puesto de mando, que no experimenta la plenitud de una vida cristiana y que quiere seguir viviendo bajo criterios y sabiduría humana. Todas las personas del mundo tenemos la posibilidad de tener una vida comandada por el Espíritu Santo, que crece, que tiene propósito, y es una decisión que debemos tomar constantemente todos los días, ¿no? Pero entonces para esto les propongo un ejercicio sencillo. Pues primero, tengamos en cuenta, la gente que está allá afuera no tiene al Espíritu en su nave. A nosotros nos corresponde compartir el amor de Dios y lo que dice en su palabra para poder que ellos también tengan a ese Espíritu en la nave. Y para poder hacerlo, necesitamos, como dice Pablo, tener esa sabiduría de Dios que procede solamente del Espíritu Santo. O sea, Él tiene que ser el piloto de nuestra nave para poder compartirlo con otros. Y podremos evitar ser aquellos que conocemos a Dios, que conocemos al Espíritu Santo y que está en la nave, pero que no le damos el mando. Ojalá que no seamos esos nosotros y que es una decisión que tomamos todos los días. Les propongo un ejercicio sencillo que le llamamos la respiración espiritual. No es nada místico ni nada especial, es sencillamente tomar una decisión, ¿no? Hablamos de exhalar y de inhalar, ¿no? Cuando respiramos, inhalamos y exhalamos, aunque esta cosa no deje muy bien. Pero se trata de al momento de exhalar, confesar nuestro pecado, es decir, orar, ponernos a cuentas con Dios, agradecerles por su perdón, tener la fe que Dios nos perdona, con un arrepentimiento que implica un cambio de actitud y un cambio de acciones, ¿sí? Eso es exhalar. Confesar nuestro pecado, confesarlo, ponernos a cuentas con Dios y agradecerle por su perdón. E inhalar, que es poner al Señor en el mando del piloto. Rendir el control de nuestra vida a Él y descansar, porque el Espíritu Santo nos llena de su presencia y todo esto lo hace por fe, de acuerdo con su promesa, porque lo prometió en su palabra, y también por su mandamiento, porque también lo manda, ¿no? Dice, no me acuerdo la cita, pero pues Pablo dice claramente, no se embriaguen con vino, sino que sean, es imperativo, sean llenos del Espíritu Santo. No es una cuestión emocional, ¿no? No es porque también lo he escuchado, que dicen, pero es que yo no lo siento, no siento que esté ahí. No es una cuestión de sentimientos o de emociones, es de fe, de confiar en la pericia y experiencia del piloto
y en su palabra que nos afirma que podemos y que seremos llenos del Espíritu Santo. Es decir, es tomar una decisión consciente todos los días de confesar nuestro pecado al Señor y de pedirle que nos llene de su Espíritu por fe. Entonces, hagamos el ejercicio. Oremos. Padre, que nosotros seamos personas en las que el piloto eres tú, Señor. Y en este momento quiero pedirte, Padre Celestial, en compañía de cada uno de mis hermanos que están aquí y quienes están también viéndonos en casa, queremos, Señor, entregarte, confesarte, Señor, nuestro pecado. Tú conoces cuál es, yo te lo puedo decir a ti. Cuando yo pienso en lo que no debo pensar, digo lo que no debo decir, miro lo que no debo ver, Señor, y me alejo de ti, Señor. Quiero entregarte eso en tus manos, porque creo lo que dice en tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y creo, Señor Jesús, porque es una realidad, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y perdonas y restauras, Señor. Y asimismo, Señor, quiero pedirte que tú llenes la vida de cada uno de nosotros con tu Espíritu. Que tú, Señor, seas el comandante de la nave, que no seamos cristianos de piloto automático, Señor, sino que seamos cristianos comandados por ti, que seamos seguidores tuyos, hijos tuyos, que tú, Señor, tomes el control. Llena nuestro corazón y nuestra vida de tu Santo Espíritu para pensar en los demás, para no enfrascarnos en discusiones tontas que no tienen sentido, que no trascienden de este mundo material, que no solucionan nada, sino que pongamos la vista en la eternidad y en el reino tuyo que no es de este mundo, para que podamos ser compasivos con el otro y entender que quizás no te tienen como piloto y por eso necesitan ayuda más allá de nosotros enfrascarnos en discusiones inútiles. Que tú, Señor, con tu Espíritu nos ayudes a ver que esas personas necesitan de ti y que nosotros podamos hablar con la sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo a otros, que podamos exponer a otros tu palabra, que podamos enseñar a otros, que sea más allá de venir y sentarse aquí en la iglesia o conectarse al servicio, o que sea mucho más que solamente disfrutar de una vida cristiana de domingo, en la que no seremos llenos porque tú tienes un propósito distinto, Señor, que es que seamos luz a donde quiera que vayamos, que tengamos las actitudes correctas que nos hablaba René la semana pasada, que podamos ser proactivos, que podamos dirigir la adoración a otros, Señor, que podamos nosotros ser sacrificiales también, en dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en el otro para que te conozca. Ayúdanos, Señor. Y eso solamente lo podemos hacer cuando tú estás en la silla del piloto, cuando eres tú el que comanda la nave, porque si lo intentamos en nuestra fuerza y en nuestra sabiduría humana no lo vamos a lograr. Te necesitamos a ti, que empezamos a confiar en ti y que tenemos al Espíritu en la nave, que no creamos que nosotros con nuestra sabiduría lo vamos a hacer. Danos, Señor, la sabiduría que proviene de ti, de tu Espíritu. Lidera tú, guía tú la nave. Llénanos, Señor, y que esta sea una decisión que podamos tomar todos los días. Te rendimos a ti el control y descansamos, Señor, con la seguridad y la certeza de que tú estás en la cabina del piloto. Que no se trata de una cuestión emocional, que no es que yo sienta un fuego y me salga una lengua en la cabeza, no. Porque es una realidad, porque lo dice tu palabra. Es real la llenura del Espíritu. Y tú, Señor, avivarás el fuego del amor por los demás, la llama del Espíritu en nosotros, y va a ser evidente para los demás, incluso para nosotros mismos. Para esto nosotros, Señor, queremos buscarte en tu palabra, queremos acercarnos a ti, leyendo tu palabra, aprendiendo a conocerte por medio de ella. Queremos, Señor, orar a ti, poner todas las cosas delante de ti, confesar nuestro pecado constantemente y pedirte que nos llenes de tu Espíritu. Y queremos seguir viviendo una vida en comunidad. Una comunidad de personas en las que tú eres el piloto y que tú eres el piloto de esta comunidad, Señor. Una comunidad de personas que comprenden que tú eres el primero y no una comunidad de una flota de aeronaves en piloto automático, no, sino que seas tú, Señor, el Señor
realmente de la vida de cada uno de nosotros y que nosotros contagiemos eso a quienes nos rodean. Que si alguno de nosotros se siente en piloto automático, pueda sentirse acompañado de la comunidad que le ayuda a poner de nuevo al piloto en su lugar correcto. Ayúdanos, Señor, y danos sabiduría para esto. Guíanos, Padre Celestial, para poder honrarte con nuestro corazón y vida por medio de tu Espíritu Santo. Que tu sabiduría, Señor, que se sale de la comprensión de este mundo, que la consideran como una locura, que tú, Señor, nos ayudes a que esa locura sea la que dé propósito a nuestra eternidad y a nuestra vida aquí. Y confiamos, Señor Jesús, en lo que dice también en tu palabra, que tu Espíritu Santo convence de pecado, para que aquellos que no tienen al piloto en su nave, al momento en que nosotros podamos hablarles, te dejemos los resultados a ti, Señor, sabiendo que tú eres el que convence de la necesidad de Cristo. Que no nos quedemos callados, que hagamos mucho más que solamente venir a este espacio, que no se nos vuelva una rutina, sino que crezcamos en servicio hacia los que están afuera, claro que sí, pero también hacia los que están adentro, que podamos motivarnos a servirte acá, Señor, porque siempre se necesitarán manos, porque siempre se necesitará quien enseñe a los niños, quien enseñe a los adultos, quien predique tu palabra, Señor, porque siempre habrá la necesidad de quien dirija una adoración a ti por medio de tu Santo Espíritu, porque siempre habrá necesidad de quien ayude para que todas las cosas se logren, para que todos podamos recibir tu palabra, Señor. Y que ese sea el desafío para nosotros, que tú seas el piloto, Señor, y que eso nos mueva a hablar de ti, a servirte a ti, a servir a nuestra comunidad, a nuestros hermanos, y que, Señor, nosotros sigamos poniendo nuestra mirada en ti, y que nosotros crezcamos, Señor, en conocimiento tuyo, y que eso lo reflejemos al mundo donde quiera que vayamos. Tenemos la certeza de que así será, de que será así, que tú nos llenarás de tu Espíritu y harás esto en nosotros, no por nuestras fuerzas, ni porque nos lo propongamos, ni porque seamos nosotros lo que los decidamos, sino que creemos porque lo dice tu palabra y es algo que lo creemos por fe. Gracias, amado Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos honrarte y alabarte hoy, escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio que me has dado a mí de compartir la palabra con mis hermanos. Y te pedimos que nos lleves con bien a casa y que esta semana nosotros tengamos esto en cuenta, para que tú sigas siendo el comandante de nuestra nave, el piloto, Señor, y que nosotros podamos honrarte. Te agradecemos, amado Dios, en el nombre de Cristo. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, el lindo. A ti, el todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el
que es y el que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Gracias a todos, gracias a Dios por dejarnos el Espíritu Santo en nosotros para que nos muestre su voluntad. Esto es real. Buen día y buena semana. Gracias, Pili. Un último recorderis. No tienen que irse tan rápido, podemos tomarnos un cafecito y si que se van a quedar a almorzar en el centro comercial, procuremos almorzar juntos y compartir. Allí atrás está la canastica para quienes quieran dar su diezmo y ofrenda. Y bueno, nos vemos la próxima semana en Unicentro. ¿Listos? Chao, chao.